Buenos días, ¿cómo están? Días, profe. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro coaching y la utilización de nuestras propias fortalezas, nuestras propias, digamos, habilidades, atributos para hacerlos reconocer a otras personas que nos van a buscar con ello lograr que nosotros de pronto podamos considerar en algún momento ser líderes en un determinado proceso. Puede ser a nivel de personal, puede ser a nivel familiar, puede ser a nivel empresarial. Siempre nosotros deberíamos de buscar ser reconocidos como personas importantes dentro de un determinado medio. Eh, Reiteradamente les he comentado que a veces simplemente estamos allí, ¿cierto? Y incluso dentro de nuestras propias familias somos uno más de esa numerosa cantidad de hermanos, primos, sobrinos, tíos, y estamos ahí, pero nunca intentamos ser personas diferentes, nos escondemos, somos asociales, en el sentido de que no nos gusta reunirnos, todo nos parece harto, eh, algo está pasando, algo está pasando y entonces hay que buscar un medio, eh, incluso no desde el punto de vista psicológico, uno le tiene cierto temor al psiquiatra o al psicólogo porque eh, Hola. pensaría uno que está loco, que tiene algún problema mental, pero resulta que eso no es cierto. El hecho de uno a veces acudir a un profesional, cuando usted está enfermo del estómago o de, qué sé yo, la respiración por algunas, si uno va al médico, ¿cuál es el problema? Va al médico. Y ahí, para que esa persona, que es un profesional, le diga qué está pasando en su organismo. Igual debería uno pensar cuando habla con el psicólogo o con otro tipo de personas que están analizando su comportamiento, su estrés o ansiedad, algo tiene que estar sucediendo. Entonces, como nosotros le tenemos miedo a acudir a estas personas y existen eh, personas que, digamos, tienen esa habilidad de lograr encauzar nuestras propias habilidades, nuestras propias destrezas y nuestros propios atributos en algo positivo, en algo que nos ayude de alguna manera a tratar de vencer esos miedos de los que tanto hablamos, a vencer esos temores. Entonces aparece el coaching. El coaching es una herramienta gerencial que especialmente en las empresas se utiliza para que los empleados rompan con esa rutina, con esa área de confort de no querer moverse, de no querer hacer nada diferente. Entonces, para ello, ¿qué sucede? Que en un momento determinado, eh, la empresa ve que no hay progreso, que se estancaron las ventas, que se estancó la producción, que no hay nada nuevo. Y la empresa también, al interior de ella, a través de sus funcionarios, busca que los propios empleados tengan una motivación para buscar cambios, para buscar mejoras, para buscar que, digamos, se logre una nueva opción en términos de ventas, en términos administrativos, en términos comerciales. Por eso el coaching inicialmente hace parte de la motivación que busca la empresa a través de capacitaciones lideradas por un coach que intentará a través del reconocimiento de las habilidades de todos nosotros
crear una serie de líderes, de personas que se salgan de la rutina y que inicien un camino diferente. Pero a veces uno confunde el coaching con un líder. Somos, por ejemplo, nosotros somos 10 y lograr que uno de ustedes sea ese líder. No, de eso no se trata. El coaching no se trata de eso. Se trata de buscar en cada uno de nosotros, en Tatiana, en Lady, en Angie, en Laura, un líder. Que todos lo seamos. Que terminemos convencidos de que posiblemente podemos ser diferentes. Cuando se hace en la empresa es mucho más fácil de verificar, de constar, de hacer una constancia de que efectivamente fue productivo el curso, porque es el cambio en la actitud de los empleados, cuando son malacarosos, cuando son pesimistas, cuando son envidiosos, cuando nada les gusta, cuando simplemente hacen su tarea porque la tienen que hacer, no hay nada más que hacer, me toca. Y llega ese cambio y puede fácilmente observarse si hay o no hay cambio en las actitudes de las personas que hicieron esos cursos de coaching. Entonces, de lo que se trata en este momento, a través de la innovación y la creatividad, es que nosotros podamos, en un momento determinado, buscar ese cambio, buscar esa posible... Se nos dañó la cámara, qué barbaridad. Bueno, vamos hablando y ahorita intento arreglarla. E intentar de alguna manera que se den ciertos momentos y ciertas oportunidades para que nosotros expresemos nuestras diferencias, nuestros temores y nuestros miedos. Al final del día de hoy vamos a tratar de hacer un ejercicio en el cual nosotros mismos, nosotros, seamos los que directamente miremos si esas fortalezas individuales nos pueden llevar a hacer algo que nos gusta, y si estamos en un medio en el cual no nos ofrecen nada diferente, pues ¿qué me gustaría hacer para que eso fuera diferente? Repito, casi todos los ejercicios, por no decir todos, se refieren a la empresa, se refieren a la organización, porque allí nace el coaching. Pero, por ejemplo, en casos como el de nosotros, estamos trabajando, estamos en la mañana, estamos estudiando, definitivamente no es algo que sea fácil de manejar. Algunos trabajan desde su casa, no han trabajado en empresas, o trabajan en empresas y no les gusta la disciplina. Y digo no les gusta la disciplina porque tienen que cumplir un horario, tienen que aceptar órdenes, tienen que ser de pronto muy puntuales en lo que hacen. Y hay gente que no les gusta, sencillamente no les gusta esa situación. El coaching, les contaba, es fundamentalmente acción. Cuando hablamos de acción, estamos hablando de creatividad. Es pensar diferente, ¿cierto? Y a veces, digamos la mayoría de las veces, estamos en un punto en el que no pensamos y actuamos, ¿cierto? Y el resultado es, ¿por qué no lo pensé antes? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué momento me llevó a actuar de una manera tal que no soy yo quien actúa? No soy yo en el sentido de cómo me conozco. Recuérdenlo que muchas veces nosotros tenemos al interior, en nuestro subconsciente o en nuestro propio inconsciente, de acuerdo con Freud, los tres momentos de la mente: el consciente,
el subconsciente y el inconsciente, eh, no son momentos en los cuales uno puede actuar, actúa de manera inconsciente. O sea, usted no estaba pensando en ese Sí, momento, profe. no estaba pensando en ese momento en lo que iba a hacer. Y Ujú. él mismo lo dice, es que la verdad yo no estaba consciente. ¿Qué tan no consciente es actuar de algo que usted ya había pensado en algún momento? O de algo que le sucedió y usted lo guardó y en el momento de reaccionar frente a una situación similar, usted actúa de esa forma, ¿cierto? El subconsciente, Profe, sí señora. yo estuve inconsciente cuando convulsioné en una piscina. Sí, O sea, claro. sentía que estaba viva, pero que no pensaba, o sea, que yo estaba viva, ¿sí? O sea, y que me iba a morir, pero, o sea, pero estaba inconsciente, no pensaba. Yo sentía que yo estaba viva, pero nada más. O sea, no sentía que, no pensaba, no decía nada más. Sí, sí, esa es una situación extrema donde allí no es el inconsciente el que actúa. Tú estás inconsciente es porque no estás en ese momento Sí, en la realidad, estás allá perdida en tu mente, sí, en pero mi digamos que mente. lo que se refiere aquí en el coaching es diferente, es el inconsciente de algo que te va a dejar eso que te sucedió, te va a dejar allá en la mente una sensación de impotencia, de algo que no quisieras volver a vivir, Me da de, desmotivación. que le causa trauma el volver a entrar a una piscina, por ejemplo, no quieres volver a entrar a una piscina Sí, porque quieres ahogarte, entonces eso ya queda en tu inconsciente. ¿Por qué no en tu subconsciente? Porque la mayoría de situaciones extremas quedan es en el inconsciente, donde uno no quiere volver a vivir o a pasar por una situación igual. Ese es el inconsciente. Ese es el estado mental en el que tú guardas tus cosas que no quieres recordar. El subconsciente es sí, lo que está allí, casi, casi, casi al pie de la conciencia, cuando tú vas pasando por la calle en psicología, psicopatología de la vida cotidiana. Freud nos plantea cómo cuando uno va en algún momento caminando, ¿sí? Y se encuentra con alguien y lo mira y lo observa y uno tiene la tentación de acercarse y hablarle, pero no sabe quién es, lo reconoce, lo ha visto en alguna parte y finalmente no se atreve a pensar en él y sigue, ¿cierto? Esa otra sí, persona también señor. de pronto le pasa lo mismo porque se quedan mirando, pero sin embargo se cruzan y no se atreven a detenerse para preguntarse. Sucede que cuando Ese, uno llega a la casa o al otro día o en un sueño o cuando usted menos lo piensa, inmediatamente le llega a su mente el nombre de esa persona con la que usted se encontró y que no se acordaba. Pedrito, sí, el que estaba en la universidad, el que estaba en el colegio, con el que fuimos buenos amigos, en fin. Y comienza estaba en el subconsciente, ¿cierto? Y usted en el momento en que continúa su vida normal, no cree que su mente está trabajando, pero efectivamente está trabajando. Está buscando el nombre de esa persona allá en el archivo que tenemos todos. Está buscando como si fuera una carpeta quién es esa persona que te causó esa sensación y que no deja realmente, aun cuando no sea consciente, pero tú estás pensando allá, quién era esa persona, la mente obra de una manera tan, digamos, tan precisa que le recuerda el nombre de esa persona y nuevamente se lo trae al consciente y usted inmediatamente, cuando ya está consciente, dice, esta es la persona que conocí en tal parte y recuerda absolutamente todo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del pensar y del actuar, ¿cierto? Yo a veces actúo de forma inconsciente, o sea, no estoy pensando
¿sí? Porque normalmente antes de actuar se piensa y eso es clave en la vida, ¿sí? Tiene una enorme fuerza, nos brindan la oportunidad de que nuestras vidas o nuestro momento pueda en algún momento mostrar todo su potencial, ese que llevamos dentro y que desarrolla talentos que a menudo guardamos, ¿cierto? Cuando en un momento, a ver qué ejemplo les puedo colocar a ustedes, está uno con un grupo de amigos y está, digamos, en una conversación, cualquiera que ella sea, y de pronto usted se acuerda de algo que es importante y sin pensarlo, o no sin pensarlo, pensándolo más bien de que eso es importante, asume el riesgo de decirlo. Usted nunca lo había hecho. Siempre pensaba en, yo mejor me quedo callado. Yo mejor no lo digo. ¿Para qué lo voy a decir si de pronto se van a burlar de mí? Pero en ese momento, usted piensa y asume, ¿cierto? Porque le parece importante, porque no puede callarse. Ay, es que a mí me sucedió tal cosa y es tan importante lo que usted acaba de plantear que usted mismo después piensa y yo, ¿cómo finalmente me atreví a hacer tal cosa? Y todos la felicitan y todos le dicen, oiga, tan importante, qué bien que habló usted hoy. Eh, Oiga, yo no sabía que a usted le había pasado eso. Sacó de su interior algo que usted tenía allí guardado y que pensaba que para los demás no era importante y cuando lo hizo se dio cuenta de cómo era de importante lo que usted simplemente consideraba como algo casual e intrascendente. Entonces, ¿qué es lo que significa realmente el actuar? El actuar es atreverse a pasar a la acción, a dar el paso para descubrir y clarificar objetivos para empezar a caminar hacia lo que yo deseo. En el momento en que yo digo, mire, es que pasa tal cosa, yo después me sorprendo y ya estoy metido en el cuento y ya tengo que seguir. No sé si a ustedes les haya pasado, ¿cierto? Cuando uno se arriesga, habla y de pronto uno dice, ya estoy metido en el lío, ya me toca continuar y finalmente logra lo que usted mismo no se imaginó. Porque es que el problema es que cuando uno piensa, a veces dice, perdónenme, si piensa pierde, porque el hecho de pensar, eh, digamos que a veces lo pone a reflexionar y a dudar, ¿cierto? Y entonces usted dice, bueno, al fin, ¿qué? Pienso y actúo y no pienso, ¿qué hago entonces? Si me dice que piense y a veces me dice que no piense. La realidad y lo concreto es que uno debe siempre asumir riesgos, independientemente de lo que pueda suceder de ahí en adelante. Claro, estamos hablando de hechos y de construcciones en un proceso cognitivo que me lleva a lanzarme, a asumir un riesgo y a enfrentarme a una realidad que se manifiesta en un grupo de amigos, en un trabajo, en una universidad o en cualquier momento. ¿Somos o no somos capaces de actuar? El coaching es creatividad, ¿cierto? Porque combina la metodología del coaching con herramientas que potencian esa creatividad y tienen por objetivo ayudar a interiorizar los procesos del pensamiento creativo. Y volvemos a eso que al comienzo de nuestras charlas conversábamos. Hay el pensamiento creativo, hay el pensamiento crítico, hay el pensamiento divergente, hay el pensamiento lineal, hay el pensamiento de cambio, todos que son manifestaciones de lo que en algún momento queremos ser y hacer, ¿cierto? Pero eso es interior, eso lo tengo yo, los demás no lo conocen porque es mío, porque está dentro de mis experiencias,
de mis vivencias, de la información, de mis creencias, que solamente yo conozco. A veces hay expresiones como yo lo conozco más que usted mismo. Cuando uno convive demasiado con otra persona, digo demasiado en términos de tiempo, con la esposa, con la novia, con amigos, y uno casi siempre actúa de la misma forma hasta que esa otra persona termina por conocerlo, esa parte que usted deja conocer. Porque al mismo tiempo podría decir, uy, eso que usted hizo hoy yo no sabía, yo no lo conocía. Entonces sí hay actitudes y comportamientos que yo no reflejo, pero que llevo internamente, y otros que normalmente siempre los rutinizo y hago lo mismo, y los demás terminan por estar convencidos de que me conocen, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el coaching creativo me ayuda definitivamente a pensar de una manera totalmente opuesta a lo que yo considero que debo ser. Entonces, ¿qué busco con el cambio? ¿Qué busco cuando en un momento determinado soy conciliador? Conciliador no es necesariamente un aceptador de todo lo que sucede, para no tener diferencias. Entonces, cuando yo busco ese cambio, debo hacerlo evitando entrar en conflicto. ¿Por qué? Porque ese cambio a veces también conlleva que las personas desconozcan y me digan, oiga, pues usted se ha cambiado, ¿no? Pero es que usted puede pasar desde mi propia familia, desde mi propio entorno laboral o dentro de un círculo de amigos. Entonces yo antes era una persona acostumbrada, de pronto voy a hacer un ejemplo muy extremo, una persona que bebía, una persona que de pronto utilizaba ciertas cosas, y todo el mundo decía, no, pero ¿qué le pasa? En fin, hasta que un momento de reflexión y de pronto cambié mi forma de comportarme. Fui más asequible, más amistoso, menos agresivo, y alguien dice, hola, pero ¿usted qué le pasó? Usted no es el mismo. O al contrario, puede suceder que entre en conflicto porque la otra persona dice, pues usted no es así, ¿qué le pasa? Vuelva de serio. Hay actitudes, hay cambios, hay comportamientos que crean un conflicto y un choque frente a quienes normalmente tenemos relación, interrelacionamos, tenemos un momento en el cual compartimos y un cambio en ese comportamiento genera un conflicto frente al otro o frente a los otros. Y entonces esa transformación es clave, ¿cierto? En la búsqueda de la creatividad a través del coaching. Cómo el coaching logra que yo pueda cambiar a través de una persona que busca esencialmente encontrar mis fortalezas para hacerlas de verdad un instrumento de cambio. Incluso en algún momento, puede encontrar en mi debilidad una oportunidad para ser mejor. El primero que nos habló de coaching fue Sócrates, ese filósofo griego que alrededor del año 450 fue el primero en emplear y promover el diálogo como el mejor medio para motivar a sus discípulos a alcanzar el conocimiento y la verdad. A través de su método, promover el diálogo con sus discípulos para llegar al conocimiento. Esto es lo que se conoce en la academia como la mayéutica. La mayéutica es una forma de que cada uno de nosotros
demos una respuesta. Entonces, cuando alguien me dice, profesor, mire que, ¿por qué cambia tanto el clima? Cualquier cosa que en este momento pienso. Y entonces yo le digo, ¿usted qué piensa del clima? No, porque es que el clima está cambiando y ya no es igual, porque a veces hace calor, a veces hace mucho frío, a veces llueve. Y yo vuelvo y le pregunto, ¿y usted por qué considera que hay esos cambios de clima? Y entonces la persona vuelve y comienza a reflexionar y dice, no, porque es que yo pienso que están dañando el medio ambiente, que la contaminación, que el cambio climático, que el calentamiento. Y yo mismo estoy dando respuesta a lo que le pregunté al profesor. Pero yo como profesor no le doy respuesta, sino busco que él genere su propia respuesta. Entonces, por eso, Sócrates utilizó la mayéutica como medio de enseñanza hacia sus discípulos. Si ustedes recuerdan, no sé si hayan visto en su Historia Universal, que Sócrates finalmente fue obligado a tomar la cicuta porque se le consideró una persona que atentaba contra la ética y que estaba corrompiendo a los ciudadanos y a los jóvenes. Sócrates murió envenenado, ¿cierto? Se envenenó porque fue obligado. Entonces, ¿qué sucede? Que él era un gran sabio que entregaba gratuitamente en las agoras, ¿cierto? De Grecia, los reunía allí, en esa plaza, y les comenzaba a hablar de todo lo que él conocía, de filosofía, de ética, de política, ¿cierto? Y normalmente él utilizaba a terceros para enseñar, ¿cierto? ¿Cuáles eran esos terceros que él utilizaba para enseñar? Eran las mismas personas que iban a buscar información y quienes terminaban entregando ellos mismos esa información a la cual iban a buscar. Y entonces cuando él hablaba, por ejemplo, de la moral, de la propia ética, él colocaba ejemplos que luego ellos, digo yo, sus alumnos, comenzaban a debatir. Y a través del diálogo entre todos, finalmente salía una verdad. O sea, no es en el caso como estamos en este momento, que es uno solo el que habla, en este caso soy yo, y los demás escuchan, ¿cierto? Si estuviésemos en el salón, que es diferente, yo podría compartir en este momento ciertas vivencias de parte de cada uno de ustedes, ¿sí? Aquí tengo que llamarlos, tengo que buscarlos, porque pues, digamos que el medio no es el ideal, pero finalmente lo que buscaría sería, ¿quién es usted? ¿Cuál es su vivencia? ¿Qué es lo importante en usted? ¿Cuál es su fortaleza? Y por medio de esa fortaleza o de esa debilidad, encuentro que puedo lograr que usted pueda comenzar la búsqueda del cambio, del conocimiento. El coach significa entrenador y se refiere a una persona que se ha formado para motivar, para enseñar técnicas que ayuden a alcanzar las metas que se quieren conseguir, ¿cierto? Entonces, cuando Sócrates habló del diálogo y fue, digamos, el medio por el cual más adelante se convirtió el diálogo en un instrumento que yo utilizo para que los demás reconozcan sus propias fortalezas y sus propias debilidades. ¿Cierto?
Entonces a ese diálogo lo llamaron coaching. Y el coach significa una persona, un entrenador, que definitivamente va a lograr que yo no solamente le cuente mis principales, digamos, las principales acciones que yo realizo, las principales factores motivacionales que hacen que pueda en algún momento participar a los demás y reconocer mis habilidades, mis destrezas y mis atributos. Todos, lo he dicho, tenemos esas capacidades a través de la habilidad y del atributo y de lo que yo pueda hacer. Entonces, el coach se encarga de mostrar el camino a la persona que tiene delante, ¿cierto? Y ayuda a fijar metas individuales o profesionales. Ahí está la importancia del coach. Cuando el coach logra que yo me proponga cambiar desde un punto de vista menos complejo y menos difícil que enfrentar, por ejemplo, a un profesional, repito, llámese psicólogo, llámese psiquiatra, llámese, no sé, una persona que quiere entender al otro, pero a través de unos instrumentos diferentes a los que el coach utiliza, que es más el diálogo, la conversación, el tratar de entender y comprender a quién lo está consultando. Aquí tenemos, por ejemplo, a Luis Urieta, que es un beisbolista. Y alguien me puede preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver el señor Luis Urieta, que es un beisbolista, con el coach? Bueno, les cuento que el coaching aparece realmente en un deporte, que es el béisbol. El béisbol tiene una característica, y es que a pesar de ser un deporte de conjunto, es diferente a los demás en el sentido de que hay un diálogo interno que se transforma en un mensaje que se transmite a través de señas. Y por eso, no sé si ustedes en algún momento hayan tenido la oportunidad de ver un juego de béisbol. En el juego de béisbol está el bateador, está el lanzador, está el Yo sé coach. cómo se juega al béisbol. Bueno, está el coach, está un grupo de integrantes de ese equipo que reciben la información de su coach y la llevan al campo, y a través de símbolos y de señas están entregando información en pleno partido. Entonces, cuando el bateador o el lanzador, exactamente el lanzador, tiene al coach atrás del lanzador, le mira las señas que él le hace para que la jugada, todos los demás integrantes del equipo se preparen para entrar en acción. Si en un momento determinado el coach se toca la nariz, se pasa las manos por la boca, se hace un movimiento sobre su cara, sobre su estómago, sobre su zapato, ¿cierto? Le está indicando que debe lanzar la pelota a una altura alta, baja, medio, a mucha menor velocidad, a una velocidad más pequeña, para hacer un pase de bola, que significa que no va a golpear la pelota, sino que va a dejar que esta pase
para que él pase a una base. En fin, vuelvo y le repito, este es un juego que cuando se lanza una señal por parte del coach, todo el equipo que está ahí en ese momento, en diferentes lugares de la cancha, en las bases se llaman ellos, y todos están entendiendo esa señal que él, a través de un movimiento, de tocarse la nariz, todo el mundo sabe que eso significa que procure sacar la pelota hacia un lado, hacia el otro, y que los demás van a estar preparados para correr a sus bases, etcétera, etcétera, etcétera. Con un solo movimiento del coach, los demás saben qué hacer. Todos, absolutamente todos, saben qué hacer. Thomas Leonard, después de hablar de Sócrates y de la aparición del coach en un deporte, realmente a quien se le atribuye adaptar el método del diálogo, de cómo logro contextualizar una serie de acciones en algo positivo para aplicar en mi vida diaria. O sea, yo adopto un método para que los demás lo puedan realizar de una manera igual, ¿cierto? Él fusionó los conceptos empresariales, psicológicos, filosóficos, deportivos y espirituales para crear un proceso que apoyara a la gente en alcanzar sus metas. Entonces, las metas que tenemos todos, las metas que en algunos momentos se nos vuelven insoportables, imposibles de alcanzar, siempre habrá la posibilidad de llegar a ellas si cuento con un buen equipo. El coaching, repito, no es para que una sola persona alcance sus metas, sino que ojalá la mayoría alcance esos logros. El coaching es una disciplina de síntesis, de entrenamiento y de aprendizaje que se sitúa en la esfera de la acción y de la aplicación. Se basa en la relación profesional continuada con el coach que te ayudará a que obtengas resultados en tu vida, profesión, empresa o negocio. Cuando alguien nos dice, oye, mire, lo que pasa es que yo necesito que usted haga tal cosa y yo no me siento en las condiciones necesarias para cumplir con esa solicitud, con ese pedido, y le digo, no, mejor dígale a tal persona que él sí, pero ¿por qué él sí y usted no? ¿Cuál es el problema? No, es que a mí no me gusta hablar con la gente, a mí no me gusta tomar acciones un poco fuertes, a mí, y siempre hay una disculpa, siempre hay algo que me va a permitir no hacer lo que yo quiero, sino limitarme a actuar casi que disciplinadamente en algo que yo sé que puedo hacer, que me lo han enseñado de manera lineal, lo hago como un robot y finalmente simplemente actúo de una manera mecánica. No de acuerdo con lo que yo pienso, no de acuerdo con lo que yo considero, sino que siempre hay alguien a quien yo necesito para que me dé una orden. Y ese es el grave problema de todos nosotros. Ese. Tener que recibir órdenes, porque si no me dan una orden, yo no sé qué hacer. Hay un escrito, no sé, creo que en algún momento de su vida académica, tanto en el colegio como ahora en la universidad, hacen leer a los estudiantes que se llama la Carta García. La Carta García es un escrito que sucede durante, digamos, la guerra que libera a Cuba, en la que un soldado lleva una carta
a un coronel que estaba en este momento en plena guerra, ¿cierto? Pero a él le entregan la carta, le dicen, mire, tome, por favor, llévele esta carta al coronel García. Y ya, si yo les digo a ustedes, a cualquiera de ustedes en este momento, llévenle una carta al sargento Ramírez, así, no les voy a decir nada más. ¿Ustedes qué hacen? Pues no sé, profe. Tendríamos que investigar más específicamente a cuál sargento y en qué lugar y en dónde y así. Eh, ¿Quién más quiere opinar algo? ¿Qué harían ustedes? Pues primero saber qué es lo que toca escribirle, ¿no? O saber para qué es la carta o qué se le quiere dar informar al sargento, creo. ¿Quién más? O sea, ustedes, ¿cómo actuarían? Aparte de lo que ya me dijeron ellos dos. Profe, ¿puede repetir la pregunta? Ay, mi chinita. A ver si la cámara me sirve porque es que... No. A veces se vuelve necia esta bendita cámara. Necesito verlos, pero bueno. En fin. Resulta que les estaba colocando como ejemplo, porque la base del coaching es el que yo saque a relucir mis habilidades. Ya es claro esto. Mis destrezas, ¿cierto? Y normalmente nosotros necesitamos recibir órdenes, tener alguien que nos diga, mire, haga esto, porque nosotros no actuamos si no nos indican un camino, si no nos explican exactamente qué es lo que se quiere. Y para eso les coloco el ejemplo en este momento de la carta a García. Si alguno de ustedes quiere comprarla, es un librito de, qué sé yo, 10 hojas, 12 hojas, muy, casi todas las universidades en sus primeros semestres le hacen leer a sus estudiantes porque trae un mensaje totalmente impresionante sobre la forma de actuar de alguien a quien simplemente se le pide, ¿cierto? Está en una guerra de Cuba y se necesita que esa carta les llegue a ese sargento para evitar que conozcan una información clave que solamente él sabe, ¿cierto? Y le dicen a un soldado cualquiera, le dicen a García que le lleven la carta a un coronel, ¿cierto? Se la entregan. Dicen, por favor, llévele esta carta. Están en Norteamérica. Se me ha olvidado contarles eso. Están en Norteamérica. Y le dicen, tome la carta, tome, llévela. Y ya. Le pregunto a ustedes, ¿ustedes qué harían si le dicen, tome, lleve esta carta al teniente García? ¿Ustedes qué harían? Pues en el actuar directamente yo lo que haría es primero investigar, bueno, dónde es el coronel, en qué parte, quién es y así. O sea, investigar primero que todo. Investigar, Juanjo. ¿Quién más? ¿Qué harían ustedes? Si yo le entrego la carta, solamente No, le entrego la carta. buscaría dónde se encuentra el coronel y cómo luce, ¿no? Sus facciones físicas y eso. ¿Y cómo logran saber todo eso? En el caso de Juanjo y de Lina, ¿cómo Laura, harían eso? Tendrían que, ¿qué? preguntar. Preguntar. Bueno, voy a reducir un poco eh, el espacio porque si no, están hablando mucho y entonces no me dejan hablar. Resulta que el mensaje que quiere enviar esta carta
sobre todo a los estudiantes y a los empleados, es que todo hay que explicarles. Entonces, yo le digo, tome la carta García, y lo primero que hace es ¿y a dónde la debo llevar? ¿Y quién es el coronel? ¿Y cómo es él? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y a dónde? ¿Por qué tienen que explicarle todo si usted solo puede ir y llevarlo? ¿Qué es lo que hace García? Lo que dijo en algún momento Lina. Él solo. Entonces le dicen, tome la carta y llévela. Y no le dicen a quien le entrega la carta, no le da ninguna explicación. ¿Cierto? Y el soldado lo que hace es tomar la carta y salir a buscar a García. Pero tal como lo dijo Lina, y como lo dijeron ustedes, yo tengo que ir a investigar en dónde está, cómo me muevo, pero no le pregunto al que me entregó la carta, qué es lo que le pasa a los empleados y a veces a los estudiantes. Por favor, investiguen. ¿Y en dónde lo encuentro? Y comienzan a preguntar al empleado, necesito que por favor va a la oficina de contabilidad, baja, encuentra ahí al jefe o al auxiliar y le dice, oiga, necesito para mañana la contabilidad del año 2019. Bajo en una hora y me tiene esa información. Baja el señor a la hora y pregunta, ¿dónde está mi información? Es que usted no me dijo dónde buscarla. Es que yo no sé en dónde está. Es que qué tipo de información necesita. A ver, necesita las facturas, necesita... Y no hace nada. No hace nada. Simplemente está esperando que le digan cómo hacerlo, qué hacer, cómo encontrar. No, usted solo puede hacer esa investigación. Puede ir y preguntar, por favor, ¿dónde queda, como es del 2019, dónde queda? Entonces baja y pregunta, allá donde están guardadas todas esas información. Oiga, ¿dónde está tal información? ¿En qué anaquel? Y va y busca, y va y mira. Usted recoge en dónde está el año 2017, no, usted mismo va y lo hace solito. Ese es el mensaje de la carta García. Y eso es lo que se le enseña a los empleados, que todo quiere que se lo digan. Todo hay que explicarles, porque si no, no lo hacen. ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y qué hago? No, cada uno tiene la capacidad de hacerlo. Claro, indagando y preguntando, pero yo lo puedo hacer solo. Yo no necesito que la persona que me dio la orden me explique absolutamente todo, porque entonces, ¿yo qué hago? ¿Simplemente seguir órdenes? Entonces, ¿el coaching qué es? El coaching es precisamente eso. Es que yo tengo todas las capacidades, habilidades, destrezas, etcétera, 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 para hacerlo, para cambiar, para entrar en acción, para iniciar un proceso mediante el cual yo pueda iniciar un recorrido en el ámbito de la sociedad, de la cotidianeidad que requiere que yo personalmente lidere mi propia forma de vida y pueda orientar, si se me concede esa facilidad, a otras personas para que hagan algo diferente. Entonces, Leonard, ¿cierto? Aplicó ese método. Recuerda que estábamos hablando de Sócrates, ¿cierto? Y de lo que hace un entrenador de béisbol a través de simplemente unas señas para adaptarlo a la vida diaria, ¿cierto? Y fusionó conceptos empresariales, psicológicos, lo que estamos haciendo en ese momento, filosóficos, lo que estamos haciendo en ese momento, deportivos y espirituales, para crear un proceso que apoyara a la gente en alcanzar sus metas. El coaching es una disciplina de síntesis, un proceso de entrenamiento y aprendizaje
que se sitúa en la esfera de la acción y de la aplicación. Se basa en la relación profesional continua con el coach que te ayudará a que obtengas resultados en tu vida, profesión, empresa o negocio. Es decir, lo que hace el coach, que es el entrenador, es cómo logro a través de unos ejercicios que me lleven a una disciplina. Disciplina es un comportamiento continuo, ¿cierto? Que se basa en mi voluntad y en lo que yo quiero alcanzar. Si yo no tengo disciplina, no logro absolutamente nada. Hablábamos con ustedes, en una conversación sobre lo que nos impedía ser creativos, de por qué nunca terminamos lo que comenzamos, por qué nos distraemos y comenzamos algo nuevo cuando no hemos terminado lo anterior, por qué nunca enfrentamos retos, porque para eso se requiere disciplina. Y esa disciplina está basada en la voluntad. Y esa voluntad sigue con la persistencia hasta lograr un objetivo. Pero si yo no lo consigo, porque es mi problema. Lo que es el coach es tratar de que usted investigue por sí mismo. Recuerda lo que hacía Sócrates con la mayéutica. Es que usted investigue por usted mismo qué es lo que le está pasando. Yo no estoy esperando al psicólogo, yo no estoy esperando al psiquiatra, yo no estoy esperando a mi mamá, yo no estoy esperando a mi papá ni a mi tío que me digan qué es lo que me pasa. Yo soy el que tengo que descubrir por qué no tengo esas habilidades que me permiten concretar algo que quiero conseguir. Y no es porque no las tenga, es porque no las quiero utilizar. Todos tenemos la posibilidad de crear, la posibilidad de innovar, la posibilidad de hacer una actividad, pero que no lo haga igual que otras personas no significa que yo no lo pueda hacer. De pronto no en las mismas condiciones. Que yo no pueda hacer ejercicio físico, ¿por qué no lo puedo hacer? Bueno, que yo no dure un día ni 2 horas, bueno, pero lo puedo hacer. Y así en cualquier actividad. Entonces, el coaching también tiene a alguien, el mentoring, ¿cierto? Que es el director, llamémoslo así, que me inspira, que me da el ejemplo, que a través de sus actos yo veo como un ejemplo, es como ese referente que tiene uno para todo en su vida. El deportista casi siempre tiene un referente, el futbolista, lo que pasó ayer con Messi, por ejemplo, el ciclista, de pronto con Egan, de pronto si es muy internacional, con Pogavi, creo que es que se llama el que ganó la vuelta a Francia, y cada uno tiene un referente. Si es qué sé yo, en diseño, debe haber alguien que de pronto sea, si es en moda, o sea, siempre uno tiene un referente. Y ese referente es el que me debe impulsar a mí a intentar hacerlo igual, o de pronto mejor que esas personas. Alguien diría, pues es absurdo, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Es que no tengo los medios, y las excusas. Es que yo no tengo dinero, es que no tengo medios, es que nadie me conoce, y yo me invento 100.000 excusas, ¿cierto? Entonces esa técnica psicológica que me va a lograr cambiar, o al menos intentar cambiar de forma de actuar, se da en el tiempo y ayuda en la gestión de conflictos, ¿cierto? ¿Basado en qué? Basada en las propias creencias, en los hábitos, en el manejo del estrés y de las emociones, ¿cierto? Cada una de estas situaciones son fáciles de analizar y en algún momento de pronto no sean fáciles de solucionar, pero sí puedo alcanzar al menos intentar solucionar y disminuir en mí esa imposibilidad que me da
el que siempre que vaya a realizar algo me impida casi que mentalmente a hacer lo que yo quiero. ¿Por qué no lo puedo hacer? Si yo tengo todas las fortalezas, las actitudes para hacer lo que en algún momento yo mismo considero que no lo puedo hacer. Entonces, ¿por qué razón, por ejemplo, usted quiere decirle algo a su superior que no está de acuerdo, pero el mío le dice no? Porque entonces comienza esa serie de dudas, esa serie de conflictos internos que los llevan a pensar en la actitud que va a tener la persona a la cual usted le va a hacer el comentario, que normalmente puede ser de rechazo, puede ser de amenaza, puede ser de usted qué le pasa, en fin. Si yo le digo a mi jefe que no estoy de acuerdo con lo que usted me acaba de decir, por esto y por esto, él inmediatamente me amenaza, eso va a generar en mí un miedo. Pero si yo tengo la convicción y la claridad en decirle, mire, lo que sucede es que con lo que usted me está diciendo, eso va a alterar el proceso, o eso no se puede hacer porque en algún momento puede generar consecuencias para la empresa, o porque no lo puedo decir. Claro, ni agresivamente, ni en una forma descortés, sino como una especie de diálogo, ¿cierto? Usted normalmente mantiene una armonía artificial con alguien porque le tiene miedo. Entonces, en las clases, en tu círculo social, en tu círculo laboral, usted no está de acuerdo con alguien, pero teme la reacción de él. Otra vez el miedo. ¿Qué hace normalmente cuando usted, para hacerse parte de un grupo, ¿cierto? Porque es algo que uno desea, hacer parte de cierto círculo de personas, y usted quiere participar de ese grupo. Entonces, ¿usted qué comienza a hacer? A complacerlos en todo lo que ellos digan para que sea aceptado por ese grupo de personas. Y eso es lo peor que uno puede cometer. Porque lo van a manipular, porque lo van a utilizar, porque no lo valoran. Y simplemente usted dejó que los demás lo manipularan para poder acceder a ese determinado círculo, a esa determinada reunión, a ese grupo de amigos que usted considera importante. En el equipo o en el lugar en el que actúa siempre va a haber una relación con otros, ¿cierto? Pero ese grupo de personas también comienza a tener un comportamiento diferente a los demás. Es que cuando hay un grupo, ese grupo se aísla de los otros grupos o de las otras personas o de cierta parte del entorno en el que está. Actúa singularmente. Y eso lleva a que yo haga parte de ese grupo que se aísla de los demás. Entonces ahí cuando tengo que decir, a mí me parece que no debemos desconocer a las otras personas o a los otros grupos. Y ahí puedes tener un enfrentamiento. Pero tú estás expresando algo que sientes. No sabe cómo proyectar el liderazgo que hay en ti. Y volvemos al miedo, volvemos al temor, volvemos a esas sensaciones que me producen que yo no puedo o que yo no quiero, porque es otra forma de expresarlo. Yo no quiero ser líder, no quiero dirigir, no quiero llevar un grupo de personas, no creo que sea importante para mí. Pero el liderazgo no solamente se da a través de manejar un grupo de personas, sino de el reconocimiento que tengan en mí como una persona que lanza nuevas propuestas y que participa en todo lo que se necesita. Impacta positivamente en las organizaciones, volvemos a la empresa, en el sentido
de que esas personas participativas, esas personas que son reconocidas, esas personas que definitivamente se hacen, digamos, en un momento determinado, desear para un trabajo, siempre uno cuenta con ellos. Oye, Fernández, así, mire, esa persona le ayuda, o si yo le puedo colaborar, pero no. A mí a veces no me importa ser reconocido en las organizaciones, pero tengo que lograrlo, tengo que hacerlo, tengo que buscar ese cambio. Y cuando hablo de cambios, hablo de momentos en los cuales posiblemente también tenga rechazos, porque no quieren que yo sea líder, porque no quieren que yo hable y que diga lo que siento, porque no quieren que eh, a través de mi cambio en mi temperamento yo sea una persona más importante. Eso genera conflictos, pero yo tengo que enfrentarlos. La autoestima que hablamos en algún momento, ¿por qué? ¿Por qué razón siempre tengo que anteponer que los demás sí pueden y yo no? ¿Cuál es el miedo? Yo tengo que enfrentarlo. Yo tengo que saber que soy más valioso que cualquiera. Yo soy más valioso que cualquiera. Me considero una persona con la suficiente capacidad para hacer cualquier o para actuar en cualquier momento. Mi autoestima debe ser muy alta frente a cualquiera, frente a una persona que en algún momento quiera subestimarme. Yo estoy claro en el sentido de que soy lo más importante, yo, como persona. Incluso a veces, debes llevarse esa autoestima por encima de niveles familiares, de lo que piense mi mamá, mi papá, mi tío, mi abuela, mi esposa, mis hijos, porque yo soy el más importante. Porque cuando yo considero que los demás, es que mire que mis hijos, es que mire que mi papá, es que mire que mi mamá, es que mire que mi primo, es que mire que el amigo tal, y siempre usted tiene a alguien que usted considera más importante que usted, allí va a nacer ese problema de sentir que es el más importante. Usted debe atreverse a decir no, porque a todo le tenemos que decir que sí. Hay una, digamos, una reacción casi siempre negativa en el sentido de enfrentar a otra persona, decirle no, no puedo, por miedo a perder su amistad, por miedo a perder, digamos, el control de algo si es que lo tiene. Entonces, no me atrevo a decir lo que pienso. No vendo mi autoimagen, lo que le digo en la autoestima. Yo soy el más importante. ¿Será que yo no me quiero? ¿Yo por qué tengo que anteponer a los demás? Prefiero, en algunos casos, pasar por situaciones difíciles, pero no soporto que los demás las pasen. Entonces, ¿qué pasa conmigo? Yo soy el más importante, repito. Yo tengo que vender la idea no solo de que me quiero, sino que los demás tienen que aceptarme como soy. Y eso hace que haya en mí un reconocimiento. ¿Soy capaz de quererme? ¿De verdad? ¿Qué hago frente a la vida? ¿Cuál es mi actuación en la vida? ¿Está bien? ¿Eso es lo que quiero? ¿Ese es el papel que quiero cumplir? ¿Hasta allá quiero llegar? La autocrítica, ¿cierto? El famoso crítico interno. ¿Es útil que esté ahí? ¿Es importante? ¿Me encierro en un lugar y siento que vivo bien? Porque nadie me critica, porque nadie me dice
y me aíslo y soy feliz. Y siento que la vida para mí me ha tratado bien cuando lo que siento internamente es una mezcla de inconformidad, de pérdida de la propia autoestima, porque no quiero salir a pelear, ¿cierto? Merezco ser feliz, entonces no. Nací para que los demás me maltraten, nací para que yo mismo no considere que soy importante y que soy feliz. A mí la felicidad ni me va ni me viene. ¿Qué tanto merezco ser feliz? Lo he intentado y lo más difícil de manejar, la vergüenza, la ansiedad, el miedo, las fobias. Hay una fobia entre la sociedad en el sentido de que le tengo miedo a enfrentarme a los demás. Y eso hace que en un momento de mi vida no pueda ser lo que yo quiero ser. Tengo que pelear, repito, tengo que pelear por mí mismo, por lo que represento como ser humano, porque yo quiero ser una persona diferente, quiero salir. No debo buscar excusas, no debo contentarme con lo que soy. Y para ello debo cambiar ciertos tipos de relaciones con la familia. ¿Es posible cambiarlas? ¿De alguna manera me están haciendo daño? ¿De alguna manera yo siento que ese es mi lugar? Si todo el mundo, y cambiando un poco la afectación que da en mí esa relación familiar, todo el mundo me consiente, todo el mundo pobrecito, tranquilo, no se preocupe, mijito, que me tiene a mí. Usted, y lo que hacen es llenarme de una serie de miedos, ¿cierto? Y yo consiento, eso es lo peor que puede hacer uno en su círculo familiar. Desde cuando uno es niño, ¿cierto? Porque esos son las famosas taras de los que hablaba Nietzsche, que hablaba de que comienzan a conducirlo, comienzan a adaptar su forma de ser a la de la familia. Es que usted tiene que ser así, es que usted se debe portar así, es que usted, a ver, ¿y yo quién soy? Y entonces yo no tomo decisiones, y entonces yo no participo, y entonces yo soy uno más de la familia, y si en algún momento no tengo una oportunidad, entonces tienen que consentirme, tienen que llevarme al famoso término del pobrecito. Hay que tenerle consideración. No, pero es que mire, no, no, yo soy muy importante para que los demás me consideren alguien que no puede lograr conseguir cambiar y tener una posición diferente con el mismo profesor, ¿cierto? ¿Es posible lograr el respeto? Sí, mediante mis actuaciones, mediante mi compromiso, mediante mi responsabilidad, mediante mi disciplina, termino siendo no solamente aceptado, sino de pronto felicitado y valorado en mi condición de estudiante. Los amigos, ¿realmente son mis amigos? ¿Realmente me colaboran? ¿O realmente hacen parte de ese círculo que tiene cierto pensamiento con respecto a lo que yo soy y que no quieren que yo haga algo diferente? Esos compañeros con los que tengo que enfrentar diariamente, digamos si estuviésemos en una sociedad diferente a la que hoy tenemos por razones de la pandemia. Pero antes de la pandemia, coloquémoslos antes de la pandemia, porque es que definitivamente la pandemia nos ha llevado a aislarnos y a tener otro tipo de comportamiento. Pero antes de ellos, la verdad sí me llevaba bien con todos.
era una persona considerada importante en términos de amistad, o era una persona a la cual, ay, ya llegó aquí. No, pero ¿qué vamos a hacer con él? Es que no viene sino a llorar, es que no viene sino a quejarse. Y comienza a venderse esa idea del pobrecito, ¿cierto? Incluso a nivel de pareja, cuando usted se lamenta permanentemente, cuando usted dice que la vida no le da lo que usted merece, pero usted la ha peleado, definitivamente usted ha salido a buscar cosas mejores, las ha enfrentado, llega una parte muy, digamos, delicada en términos de las relaciones sexuales, que pueden ser manipuladas por medio de su pareja, ¿cierto? En el caso de las personas que tienen una relación de pareja con su compañero. Entonces, lo manipulan, lo dominan, lo utilizan, ¿cierto? Y usted tiene que comportarse tal como ellos quieren, hombre o mujer, para tener la tranquilidad de poder tener relaciones con ellos. Cuando uno se deja manipular de esa manera, entra en la baja autoestima, entra en la manipulación. Cuando usted finalmente, digamos, a través del bullying, que es una de las formas más difíciles, más tenebrosas, diría yo, de ser aprisionado en una situación de pérdida de autoconfianza, de debilidad, porque el bullying no es más que debilidad cuando los demás se burlan por mi propia condición, por ser bajito, por ser demasiado alto, por no... Es decir, o sea que el bullying sea por cualquier cosa. ¿Y cómo permito que los demás utilicen esa situación mía para tornarse agresores permanentes y yo no pueda reaccionar? Entonces, ¿para qué nos ayuda el coaching? El coaching nos ayuda para clarificar lo que deseo. Seamos sinceros, ¿realmente estamos satisfechos con lo que queremos? ¿Sí eso es lo que quiero? Es una pregunta permanente, una pregunta constante, una pregunta que nunca nos hacemos, una pregunta que no queremos responder, o que al contrario, siento satisfacción de decir cómo estoy. Me siento orgulloso. Vendo mi imagen ante los demás porque lo he conseguido. Pero cuando yo, por diversas circunstancias, considero que no es, o que no soy más bien, lo que quiero, allí ya entro en ese momento en el cual los demás pueden aprovechar esa situación, ¿cierto? Si no estoy satisfecho con lo que hago, si no tengo los resultados que quiero, si no sé cómo expresarme frente a eso que me afecta, ¿cierto? Que me está definitivamente llevando a un punto de pronto de no retorno, porque no puedo salir de ahí. El coaching te va a ayudar cuando encuentres la persona que te ayuda a encontrar la salida de todas esas emociones que llevas por dentro. Y lo primero es que identificar qué es lo que está pasando. Ya dimos un primer paso cuando cada uno identificó qué era lo que le cohibía o qué era lo que no permitía en un momento determinado que tú fueras esa persona
con unas cualidades y unas habilidades que definitivamente tiene, pero que no reconoce. Es que el problema está en uno mismo. El problema está en cada uno de nosotros cuando no conseguimos lo que queremos, ¿cierto? Al contrario, vuelvo y repito como lo decía anteriormente, cuando uno lo consigue, cuando uno se siente orgulloso, cuando uno considera que ha logrado salir adelante en diferentes situaciones, circunstancias, que uno lo cuenta con orgullo, pero cuando uno se esconde, cuando uno se aísla, cuando uno no encuentra en los demás como ese momento de poder contar lo que le sucede, debe cambiar, ¿cierto? Entonces, el coach lo que va a buscar es explorar, evaluar, valorar y buscar nuevas opciones para elegir las mejores y construir un plan de acción. ¿Cómo vamos a lograr? Porque todo se puede quedar en teoría. Ese punto de cambio, ese momento de cambio. ¿A partir de qué? ¿O cómo puedo lograr ese cambio? Entonces, hay que fijarnos unas metas individuales, profesionales. Afortunadamente ustedes ya las tienen, ¿cierto? Yo quiero ser profesional. Si ya lo es, entonces, a ver, ¿qué? ¿Profesional para qué? ¿Para quedarme encerrado? ¿Para lamentarme de que no he conseguido un trabajo? ¿Para de pronto mi temor a salir a demostrar mi propio conocimiento? ¿Qué es lo que me impide salir? Si yo ya soy una persona que está buscando algo diferente, ¿cierto? Entonces necesariamente tengo que enfrentar todos los obstáculos que se me planteen. Debo buscar un camino donde no haya jerarquía, ni haya una autoridad que me imponga un comportamiento. Hablamos exclusivamente en este caso de la empresa. En la empresa muchas veces a uno lo frustran, lo cohíben, lo limitan, no le permiten hacer algo diferente. ¿Por qué? Por lo que les estoy contando. Hay miedo. No solamente el miedo se genera porque yo demuestro ser alguien diferente, sino porque al otro le da miedo de que yo sea diferente y logre ser mejor que él. Ese es otro tipo de miedo, ¿cierto? Cuando yo considero y veo en los demás un potencial enemigo, cuando no lo es, pero yo me lo imagino y lo creo. Yo creo mis propios fantasmas, creo mis propios demonios, donde no existen. Es la inseguridad lo que genera eso. Eso es lo que genera cuando yo no creo en mí mismo y así sea reconocido, yo de todas maneras veo en los demás potenciales rivales que me van a quitar en ese momento lo que yo tengo. Hay que lograr, ¿cierto? Hallar lo mejor, tener lo mejor, encontrar lo necesario para que mis propósitos se cumplan. Pero a partir de mí, a partir de mi propia conciencia, ese aprendizaje continuo, ¿cierto? El que nunca termino, yo jamás terminaré de aprender todos los días, incluso con lo que ustedes me cuentan o con lo que otros grupos me cuenten. Estoy aprendiendo.
y encuentro en los demás nuevas habilidades. Ahí es cuando uno aprende, ¿cierto? Cuando no mira con recelo al otro, cuando no mira con envidia al otro, es cuando uno encuentra en los demás nuevas enseñanzas, nuevos caminos. Porque cuando la otra persona se siente orgullosa y lo cuenta, yo en lugar de envidiarlo, lo que voy a hacer es aprovecharme lo que él está contando para tratar de hacerlo desde mi forma de entenderlo y desde mi forma de ser, ¿cierto? Entonces, esa relación entre el coach o el coach y lo que soy yo va a ser importante porque él me cuenta, él se expresa, él lo dice, ¿cierto? Y entonces yo utilizo eso que él me dice para hacerlo desde mi punto de vista, ¿cierto? Hay un grado de penetración, recuerda la empatía de la que hablamos, esa empatía se da cuando hay esa relación de conocimiento y de información entre quien quiere que yo sea diferente y lo que yo espero de él como la persona que me puede ayudar a salir adelante. Entonces, en el ámbito personal, ¿el coaching para qué me puede servir? Para gestionar emociones, para cambiar hábitos, para mejorar la comunicación, para equilibrar la vida personal y laboral y aclarar hacia dónde voy. Las emociones son fáciles en algún momento de controlar siempre y cuando yo sea consciente de que en algunos momentos esas emociones son los que me manejan a mí. Cuando veamos la inteligencia emocional, vamos a entender que nuevamente ese es un proceso interno emocional que nace en mí. Y si nace en mí y es parte mía, yo lo puedo controlar. Pero si permito que esas emociones me controlen, ¿cierto? La ira, la envidia, la timidez, el pesimismo, la tristeza, pues definitivamente va a ser difícil. Va a ser muy difícil que yo pueda ser diferente, que yo pueda salir a buscar algo diferente. Yo debo cambiar de hábitos. Esos hábitos me pueden confundir. Y el confort que yo creo que estoy viviendo puede ser simplemente una rutina que no me deja crecer y que no me deja progresar. Cuando yo busco la comunicación, ¿cierto? Con los demás. Cuando busco que no que haya comprensión, porque es que a veces digamos que lo más difícil en un momento es encontrar en los demás esa persona que acepta, escucharme, comprenderme y que al escucharme yo puedo desahogar todo lo que siento y puedo expresarlo, ¿sí? Pero también eso me puede llevar hacia una situación totalmente contraria porque esa persona puede sentirse con la suficiente capacidad para criticarme, para desmotivarme y para decir que eso es lo que yo merezco. Ahí es donde está la dificultad en la comunicación, ¿cierto? Y eso me va a permitir, finalmente, si gestiono mis emociones, si cambio de hábitos y si la comunicación que yo tengo con los demás es positiva, puede equilibrar mi vida personal y laboral. Y finalmente, ¿hacia dónde voy? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que pretendo? En el ámbito profesional, ¿para qué me sirve todo esto que hemos hablado en el día de hoy? ¿Cierto? Digamos, profesionales que buscan en el coaching, los ejecutivos, la estrategia, los grupos, los propios líderes también.
No crean que un líder no busque en algún momento que alguien lo escuche, que alguien lo comprenda y que haya un intercambio en el cual pueda salir algo positivo. ¿Por qué? Porque definitivamente si encuentro, si busco, si mejoro, si establezco diferencias, puedo mejorar en cuestiones de empleo, porque tengo más libertad para expresar. Cuando leas, digamos que una de las partes críticas del desempleo es que no podemos responder en una entrevista. Nos confundimos, eh, no tenemos claras las ideas, eh, a veces sale ese miedo y ese temor a flote, nos quedamos callados, nos volvemos monosilábicos, sí, no, tal vez, no nos expresamos. ¿Por qué? Escuchen todo lo que hemos hablado en el día de hoy. Tengo que enfrentar todo lo que yo considero en algún momento que me impide ser el mejor. Eso me va a llevar a lograr los objetivos, a aumentar la efectividad, conformar equipos de alto rendimiento. Mire, ustedes a través de esto que a veces hacemos en grupos, ¿cierto? Cada uno se limita a entregar la parte que le corresponde. Hay debates entre ustedes, hay intercambio de opiniones positivas. Bueno, y así sean críticas que de pronto uno de alguna manera piensa que no están siendo bien enfocadas, porque no las enfrento en mi propio grupo de trabajo. Al final puede salir un equipo de alto rendimiento, aumentar la cohesión entre compañeros, mejorar esa relación con los demás y desarrollar habilidades personales. Mire que cuando uno está trabajando, afloran toda una serie de circunstancias y de hechos que no facilitan, digamos, mi desempeño laboral. Y a veces yo no encuentro la respuesta. Y a veces yo me planteo qué está pasando. Pero como no tengo alguien realmente que me lleve a aclarar esas dificultades, porque el jefe algunas veces lo único que se limita es a criticarme, a decir que no estoy haciendo las cosas bien, y no hay esa retroalimentación en por qué está sucediendo esa serie de situaciones. Y vamos a dejar ahí para escucharlos a ustedes, ¿cierto? Y poder en algún momento sentir si definitivamente el mensaje llega o no llega, si puede quedarse todo en simplemente una especie de monólogo en el que yo escucho pero no interpreto, o al contrario, siento que no es el mensaje que yo quiero. ¿Ustedes qué piensan de todo este asunto del coaching y de las manifestaciones y de esa forma en la cual yo veo la propia realidad? Cada uno tiene un concepto, cada uno tiene una valoración, cada uno tiene una estimación de su propio yo. O definitivamente ustedes están tranquilitos, sienten que la vida les ha respondido o tienen retos por delante. Cuéntenme. Pues, profe, yo estoy viendo que esto del coaching es más como, más al tema de los sentimientos, más que todo, ¿no? Es como, eh, sí, eso, superar tus miedos. Sí, o sea, yo lo veo como una forma de motivar a una persona para hacer ciertas tareas. Yo lo veo más por ese camino. Es lo que pues, yo entendí después de Es todo. exactamente eso, Juanjo, exactamente eso. Es superar los
los miedos, llamémoslo de alguna manera, y tratar de encauzarme hacia el lograr mayor positividad y mejores resultados en lo que yo quiero. Es motivar, 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 motivar permanentemente, reiteradamente, para que termine convenciéndome que yo sí puedo hacerlo, que yo no tengo que esconderme. Es que el problema es que uno, aun cuando no lo diga, ¿cierto? A veces, sí, los momentos de reflexión, que no pueden ser críticos, pero sí de pensamientos en los cuales uno llegue a asumir que algo le falta. ¿Alguno de ustedes ha pensado en que todavía le falta algo? Yo, profe, pues yo pienso que la sociedad como tal en la vida cotidiana, ¿me escuchan? Sí, Con la vida perfectamente. cotidiana, pues ha aumentado el desempeño del desempleo, ¿no? Porque vemos que cada día, o sea, y no hay como la creación y la de generación de empleo entre los habitantes, ¿sí? Pues ha aumentado el desempleo y las motivaciones de de las personas, pues han ido desmejorando y sus metas ya han sido por otro camino, ¿no? Ya escogen en crear, no en coaching, en motivarse y nada de esas vainas. Pues considero en mi vida que el coaching pues me ha, me ha servido mucho, tanto en esforzarme en calcular un objetivo, una meta, o también en superar etapas de relaciones personales, de todas esas cosas, pues me ha servido el coaching, ¿no? Mi familia, mi papi, que es mi entrenador, pues personal, pues él siempre me ha motivado y siempre me ha sugerido que esté con una meta, ¿no? Ujú. Eh, Lina, ¿qué piensa del coach? Pues yo considero que es necesario porque a veces uno puede tener X miedo y por más que intentes superarlo o si tuviste alguna frustración y también la intentas superar, no es tan sencillo. Cuando alguien intenta motivarte, te incentiva, te convence de que puedes lograr lo que te proponen, pues yo creo que es necesario para todos en algún punto tener un coaching. Sí. Tú puedes, actitud positiva, Mire que como a pesar dice de que el lo programa. dice Angie, lo dice en términos, digamos, risueños, o qué sé yo, esa actitud positiva de este señor, bueno, el que Sí, el presenta ese programa programa, ese de actitud positiva. ese es un coaching, ese es un coaching, es encontrar en todos nosotros, a través de mensajes, eh, digamos, considerar la importancia de nosotros mismos. La autoestima es la base del coaching. ¿En qué sentido? En la valoración que tengo de mí mismo. A veces puede parecer simple retórica, simples frases, ¿cierto? Se utilizan en un discurso académico, ¿sí? Pero es una realidad. Es decir, no es simplemente el que a través de esos mensajes que se envían, como la actitud positiva, como el aumento de la autoestima, como qué otro mensaje más podría ser, como el valor de la persona, sino simplemente, o digamos más exactamente, es de verdad, yo reflexiono sobre todas estas cosas y si las pienso, si me motivan para hacer algo diferente, yo sé. Perdón, profe, Yo Yo digo sé. que sí, yo digo que sí motivan, pero a veces es un poco
como complicado por tantos miedos que uno tiene, como uno mismo. Entonces, como es chévere que te motive, pero llega a ser complicado en ciertos aspectos de nuestras vidas. Y te impulsa a hacer cosas nuevas o arriesgarte o alcanzar como esas metas que tienes como propuestas, pero siempre da como un poco de miedo. A ver, María Fernanda. Como siempre. Catalina. Catalina. ¿Está o no está Catalina? Sí, señor. Bueno, yo digo que el coaching sí es muy necesario de todo lo que ya hablamos, por el autoestima que genera entre nosotros. Entonces, como que es como un impulso para nosotros. Catalina, para ti la autoestima, ¿qué es? Para Catalina, esencialmente. Bueno, para mí es como yo me siento y como yo me veo, eh, tanto física como personalmente, por decirlo así. Entonces es como yo tal vez quiero que me vean las demás personas y como la opinión que tienen las demás personas frente a mí. No sé, tal vez si yo estoy muy gorda, si estoy muy flaca y que las demás personas lo vean en mí, como que esto genera la baja o pues la alta autoestima de las personas. Cata, pero estás diciendo lo contrario. La autoestima es individual. No es como te vean los demás. Es como te ves tú misma, tú. No los demás. No es como si eres gorda, si eres flaca, entonces los demás qué dirán. Eso es lo que yo siempre, o hemos tratado acá, de que rompamos con ese pensamiento de que piensen los demás. A mí no me interesa lo que piensen los demás. A mí me interesa lo que yo piense. Ni siquiera mi papá, ni siquiera mi mamá, ni mi abuela, ni mi tía, ni mi novio, ni mi esposa. Soy yo. Yo soy el que tengo que valorarme y saber que valgo muchísimo frente a los demás. Esa es la autoestima no es lo que piensan los demás, porque nunca voy a tener autoestima. Precisamente eso es lo que acabas de decir, hace que mi autoestima sea alta, sea baja. Si yo voy pensando en qué piensan los demás, si yo me siento bien gordo, flaco, alto, pequeño, imagínense las personas pequeñas, y hay personas muy pequeñas, ¿cierto? Que triunfan, que logran cosas que los demás dicen, oiga, pero ¿cómo lo? Pues porque tiene una autoestima muy grande, porque además pensaron en que ser pequeño o que ser una persona con determinada volumen de peso. No, soy yo. Si yo me siento cómodo, si yo me siento bien, debo hacer que eso sea algo que los demás acepten. Deben aceptarlo. No es que yo quiero que lo acepten ni que yo lo acepten. No, no, el problema es de ellos, no es mío. Yo me siento bien así como estoy. Y los menos demás que lo acepten o no lo acepten, eso a mí no me importa. Ahora, que eso implica una cuestión de salud por otra, eso es diferente. Pero mientras yo me sienta bien, mientras yo sienta que soy feliz con lo que soy y que eso me representa para mí, que los demás vean en mí una persona totalmente diferente, una persona con la suficiente capacidad, independientemente de su situación física, eh, para mí esa autoestima se hace valiosa. Pero repito, no que digamos en que los demás, si lo rompamos con ese mito de los demás, ese paradigma del que hablábamos ayer. Eso es un paradigma. Eso es un paradigma que nosotros mismos establecemos. Son unas limitaciones, ¿cierto? Un paradigma que las personas flacas tienen anorexia y que nos... A ver, si eso no lo dice un médico, ¿quién le da a usted la autoridad para decirlo? ¿Quién le da a usted la autoridad para criticar? Y la persona que efectivamente o directamente eh, pasa por una situación de esas es la que debe
tratar de encontrar una respuesta, ¿cierto? Entonces, la autoestima es muy valiosa. Yo diría que es la principal factor para que haya esa posibilidad de generar cambios. ¿Qué me dice Sofía? Sí, señor. Yo digo que ¿Qué dice Sofía? ¿O no dice? hola, Sí, bueno, pues lo del coaching también es muy importante, lo de como un aprendizaje para uno, como el plan de acción de lo que se va a realizar, como un seguimiento que uno mismo va a ejecutar en ese proceso. bueno, mañana vamos a hacer un taller anotando una serie de fortalezas y de debilidades, y nosotros vamos individualmente a tratar de lograr, a través de la identificación de esas fortalezas y debilidades, unos logros a nivel personal y a nivel social. Cuando hablamos de nivel social es a través de la empresa, ¿cierto? Si yo estoy en una empresa, ¿cómo reaccionaría, cómo lograría que haya un reconocimiento de esa fortaleza, y cómo me gustaría que me vieran esa fortaleza, esa habilidad? Entonces, mañana vamos a dedicarlo a ese taller. ¿Listo? Entonces, Listo. nos vemos mañana. Profe, Y, una pregunta. señora, O ¿hay sea, una hoy tarea? toca hacerlo y mañana es la socialización. No, señora. Mañana vamos a hacer el taller. Mañana. Ah, listo. Bueno, Profe, son ok. los logros a nivel social, o sea, empresa y qué más. Dime. Logros a nivel empresa, y, o sea, sociales y qué más. No. Mañana vamos a desarrollar un taller de habilidades, ¿cierto? De fortalezas y debilidades, y cómo se reconocen a nivel social, cómo nosotros los hacemos explícitos desde el nivel personal y desde el nivel social. Cómo me gustaría que me lo reconocieran. Mañana me llamo eso. Bueno, Listo, profe. ok. Hasta mañana. Buen día. Chao, Profe, profe. chao, gracias, igual. Oh, Chao, gracias. profe, gracias. Luego, gracias. A ustedes.